El Instituto IES 26 está incluido dentro de un macro complejo educativo, que es el Complejo de la Misericordia. Nosotros recibimos a unos 800 alumnos, más o menos, que van desde los 12 años, desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato. Bueno, pues es un proyecto que yo me gustaría pensar que no termina aquí, no empieza en el 2016 y acaba en el 2017 y es una anécdota. Me gustaría que de alguna manera pues, nos diéramos a conocer, pudiéramos comentarlo en encuentros con institutos, pudiéramos tener un pequeño recuerdo gráfico para poder comentarlo pues, con los colegios que van a visitarnos el año que viene, nuestros colegios dentro del equipo de transición, que son 7 colegios de primaria con los que estamos muy en contacto, y me gustaría pues, que de aquí surgiera un proyecto complementario, alternativo o un seguimiento para yo poder decir en el IES 26 se trabaja la danza, que comenzó en el año 2016 con este proyecto concreto, pero desde entonces seguimos trabajándolo y no hemos parado. Eso sería mi máxima ambición, dándole algún otro tipo de, no sé, de cualidad, no quedándonos simplemente en este trabajo, sino ampliar fronteras, ir a otros institutos, visitar otros centros, decir esto es lo que hacemos. Eso sería mi sueño, que no se quedara en una anécdota. Lo que vamos a hacer es las propuestas coreográficas, las ideas, los planteamientos que he trabajado en el vacío lleno, trasladarlas a vosotros, o sea, transmitíroslas y que con nuestra ayuda compongáis un vacío lleno vuestro, nuestro, entre todos, ¿vale? Vamos a hacerlo muy sencillo en el sentido de que vamos a ir caminando juntos. No os tenéis que preocupar de si he hecho danza, no he hecho danza, no me he movido en la vida, no me gusta bailar, si me gusta. Lo vamos a ir pautando poco a poco y es algo que vamos a generar pues según la marcha y que os sintáis bien, que os sintáis apoyados, que nos preguntéis, que tengáis confianza. Es danza contemporánea, ¿eso qué significa? Es danza actual, o sea, está muy mezcladas las maneras, las formas, va a ser vuestra danza, eso significa que va a ser la danza que vosotros vais a poder hacer, el movimiento que os va a surgir, ¿vale? Vamos a pasarlo bien, eso espero, que os lo paséis bien, ¿vale? Bueno, ¿qué? ¿Os habéis quedado sorprendidos? Supongo, un poco, ¿no? Y encima vais a actuar en un mes. Sino que intentéis sentir toda la gira. Y vamos. Sobre todo la sorpresa que tuvimos de que nos venían de sorpresa porque no lo sabíamos y de repente nos encontramos allí con el panorama y no pensábamos que no íbamos a hacer nada, todo el mundo pensaba que no íbamos a hacer nada, pero la verdad es que está saliendo guay. Sí, es guay, es como un cambio de aire porque estás siempre en un aula y de repente un día te llevan a bailar y es un cambio de aire, se pasa bien. Creo que la danza sí que fomenta la creatividad, es una manera distinta de hablar, de entonar, de expresarse. O sea, ahora mismo yo os estoy hablando aquí con palabras, pero a lo mejor os puedo hablar igual como si esto así, es hola, o sea, es como si os estuviese hablando con otro lenguaje. Vamos a hacer una conversación, os tenéis que entender, pero sin hablar. Entonces os vais a tener que observar un poquito más a los ojos, como en el primer contacto, ¿os acordáis? Y en vez de observar tanto lo que hace vuestro cuerpo, no hay que mirarlo, sabe lo que hace. O sea, va hacia... Lo de mirarse, por ejemplo, a la cara cuando estamos andando y nos tocamos las manos y nos miramos a los ojos. Eso es algo que cuesta mucho. Hoy en día casi todo el mundo está mirando un móvil. Casi todo el mundo está esquivando la mirada o mira cuando el otro no le mira, ¿no? Entonces, ese momento de conectar las miradas y de encontrar un momento agradable con la persona que está observando, ¿no? Y tan cerca. Me gustaba mucho la sensación de compenetración, la sensación de dejarse llevar por el otro y de sentir que estás a gusto sin ser tú la persona que domine o la que mande. El poder comunicarte con el otro sin siquiera decirle nada, mirándole a los ojos o sintiendo lo que él hace o sus movimientos, para mí eso es mágico.
fijaros todos en cómo las hacéis, ¿vale? Y fijándose en cómo las hacéis, probablemente os deis cuenta de que aún os movéis más de lo que a lo mejor aquí os habéis movido. O no, no lo sé. Pero podéis sacar algún recurso más. Esos recursos son los que vamos aún a exagerar más, ¿vale? O sea, lo que quiero es que de lo natural vayáis un poco a lo mímico, ¿no? Va a salir en la coreografía, vuestro buenos días, vuestro despertar. Tiene que estar súper claro para el lunes. Uno de los dúos será el principio o los dos, pero si no, uno es el principio y otro sería el final. O sea que esto como que abre y cierra la pieza, ¿no? La coreografía. Entonces, es en silencio además. Es muy interesante que lo hagáis muy claro, o sea, es muy importante, mejor dicho, y muy interesante desde fuera, muy bonito, que lo hagáis muy claro, todos los movimientos que le hacéis al maniquí, y que os toméis vuestro tiempo. O sea, tenéis demasiada prisa, no tengo tanta prisa. Podéis hacerlo más tranquilo y estudiar un poco mejor hasta cuántos movimientos necesito para llevar al lugar que quiero a mi muñeco, ¿vale? Entonces, cada movimiento es importante, es interesante, es chulo. La danza va al centro de todas las inteligencias múltiples del alumno, no se limita simplemente a la inteligencia matemática o la inteligencia científica, es decir, yo creo que la danza, la música también, pero la danza y la música van de la mano, trabajan todas las inteligencias múltiples que el alumno está especialmente desarrollando ahora en esta etapa evolutiva, que está ahora en el pensamiento abstracto y está empezando a hacer conexiones que son básicas y que este es el momento, cuando el alumno tiene 12, 13, 14 años, este es el momento de interesarles en este tipo de disciplina. Aprenden a abstraer y aprenden también a interpretar la vida de otra forma, no simplemente en dos dimensiones y a través de la ciencia y del lenguaje. Esto es un lenguaje también, nos olvidamos que esto es un lenguaje y es una forma en la que el alumno tiene libertad, tiene plasticidad y tiene sobre todo una forma crítica de mostrarte la realidad de otra forma. Yo creo que es básico. Tenemos el bachillerato artístico, entonces mediante el bachillerato artístico de primero y de segundo de bachillerato los alumnos aprenden a expresarse, pero normalmente a través de un lienzo, una escultura, un cartel, una fotografía. Entonces pensamos que la danza y la música pueden ser un paso más allá y que además puede ser el acompañamiento perfecto a cualquier otra disciplina que se nos ocurra. Es decir, en mi cabeza veo la danza acompañando al idioma, acompañando la educación física, acompañando el castellano, acompañando un recital de poesía, acompañando tantas cosas que no simplemente como protagonista per se, sino también como elemento transversal que cruza toda la vida del instituto. A mí me gusta bailar, pero nunca me lo había planteado porque me da mucha vergüenza, pero ahora que he empezado a practicarlo he cogido confianza y ya como que me apetece bailar y me estoy planteando ir a una escuela de baile. Para mí la creatividad es innovar, hacer algo nuevo, creativo y que te salga de ti,
Por ejemplo, si yo voy a estudiar, quiero ser cirujana, para medicina, entonces me ayudaría para crear cosas nuevas, para ayudar a la gente y que tenga medicamentos nuevos, entonces estaría creando cosas nuevas para ayudar a los demás. Entonces para mí eso, pues la creatividad sería parte de mi carrera, por así decirlo. Bueno, pues esta es nuestra sala. Ya veis que es un poco más pequeña que el espacio que tenéis allí, que tenéis en el instituto, pero bueno, es acogedora y el suelo es un poquito más confortable para bailar porque obviamente está hecho adrede para bailar. Quiero empezar con un abrazo. Os vais a dar un abrazo, un abrazote. Fijaros lo que pasa. ¿Veis? Así quiero que comience. Nosotros intentamos integrar, como os expliqué, todo el cuerpo en el movimiento para mover a nuestro maniquí. Entonces, si a vosotros se os ocurre en un momento dado, en vez de usar las manos, decir, ay, pues mira, esto lo puedo mover con la cabeza, o lo puedo mover con el codo, o lo puedo mover con mis piernas, y no es la mano, pues mejor, porque vamos dándole más vidilla, más variedad. A mí me parece fantástico este tipo de propuestas, la de Alexis, como un proyecto de innovación en el centro donde él imparte clases de música y que haya decidido que ese proyecto sea con danza, con un lenguaje distinto al que están habituados y que se plantee como un aporte creativo y de mejora, ¿no? Es algo que me parece súper importante para la danza ahora mismo y para, por supuesto, la enseñanza. La danza es para todo, desde que te levantas hasta que te acuestas, y además todo es mejor con danza. Es decir, es que se puede hacer lo mismo que estamos haciendo en la vida normal, pero con música y con danza y con una pequeña coreografía en la cabeza. Yo creo que es que todo se multiplica exponencialmente, es decir, es un elemento transversal que cruza toda tu vida y que no se me ocurre nada que no se pueda hacer con un poquito de danza. Lo que pasa es que hoy en día la escuela está preparada para lo contrario, la escuela está preparada para estar tranquilo, estar sentadito en una silla, no moverse, estar sentado durante 6 horas en una misma posición, procurar no girarte mucho, es decir, que digamos que todos los elementos están en contra hoy en día. Hay que romper todos esos mitos y si queremos que la danza entre en las clases. Toda la disciplina kinestésica que están ahora todavía poniéndose en contacto con esos cuerpos que están descubriendo ahora, que muchas veces no se reconocen en el espejo, la danza te ayuda a desinhibirte, te ayuda a respetar las diferencias, te ayuda a ver a tu compañero en otra perspectiva, porque estás acostumbrado a verlo en un pupitre y en una situación concreta, te está ayudando ahora a verlo pues tirado por los suelos y vestido de una forma rara, y te das cuenta pues que quizá el compañero que no destaca en el aula por unos motivos quizá intelectuales tradicionalmente entendidos, destaca perfectamente a nivel creativo o a nivel artístico o a nivel simplemente rítmico. Entonces te ayuda a dar otra perspectiva a tu compañero. También ayuda a la cooperación, al trabajo en equipo, a la socialización y como digo, es una actividad que se puede llevar a cabo en cualquier sitio, en el río, puedes irte al río con tus compañeros y crear algo. Es decir, no necesariamente te tienes que restringir a un espacio cerrado 4 paredes, la danza la puedes llevar a cabo en cualquier momento, por lo tanto abre puertas también. Lo estoy disfrutando mucho y me lo estoy pasando muy bien con los compañeros y me estoy relacionando más con la gente y todo. Al principio los veía mucho más incómodos, mucho más tensos, pero a lo largo de las clases los he visto que se han atrevido a moverse más, porque me siento más tranquila también. Creo que cuando sea mayor me daré cuenta de que he perdido muchas cosas por el tema de la vergüenza. Gracias a este proyecto, así digamos, también me va a solucionar este tema. Creo que mi relación con mis compañeros está cambiando y está habiendo una evolución, porque con gente con la que apenas hablaba he cogido muchísima confianza y me he abierto muchísimo a ellos. La verdad es que me gusta mucho porque hago cosas que yo no estoy acostumbrada a hacer normalmente y hace que te abras más a los demás y que pierdas la vergüenza
que tienes al verte cara a cara de alguien que no conoces de nada. Repasamos, ¿vale? Lo primero, abrazo, ¿sí? Aquí. Queda el maniquí, os salís, pasa Patricia, entre ellos, y cuando llega al otro lado salís todos caminando, los maniquíes se mueven. Es parla molt ara a nivell de societat del fracàs escolar, no? Que si l'informe PISA, que si aquestes coses. I jo crec que la part del fracàs escolar, encara que n'hi hagi una part que ve del propi alumnat o de les famílies, naturalment també del professorat, també està en el sistema. Perquè resulta que tenim un alumnat que passa 6 hores al dia en un centre educatiu i moltes vegades no troba absolutament res que li agrade. Clar, així és molt difícil motivar-se i tindre interès per les coses. Pots fer un esforç, però si no t'agrada, tal volta, si al sistema educatiu aparegueren altres coses, no sé, la dansa, per exemple, el teatre, la cuina, estic segur que molta més gent en aquestes edats trobaria coses que els fan sentir-se bé. I ja no identificarien l'institut com algo que està molt lluny dels seus interessos i de la seva vida, sinó que realment ho trobarien com algo més proper i on tenen una resposta també a nivell emocional que es fa sentir-se bé. També l'alumne que no aprofita per al sistema educatiu conforme està, és a dir, per a memoritzar, per a fer exàmens, és un alumne que directament estem deixant fora. I això és una pena, perquè cada persona té les seues capacitats, cada persona té les seues virtuts i pensa que un centre educatiu ha de reflectir totes aquestes vessants que al final són importants per a la vida de cada persona. Respecte a la pregunta de si l'art i la creativitat és algo que ells van necessitar en el futur, doncs clarament sí. L'art per a mi és una cosa molt important i igual ells encara no ho saben, però en la seva vida serà algo fonamental, perquè l'art te proporciona coses que no te proporciona la resta d'aspectes que pugues trobar en la vida. No sé, per exemple, la filosofia te fa pensar, o per exemple, la ciència te dona la certesa d'algunes coses. Però és que l'art ens dona bellesa, ens dona plaer interior, i això és molt difícil de trobar. En aquest sentit, crec que d'una forma o d'una altra, bé siga per la pintura, per la música, per el ball, per l'escriptura, tots necessitem acabar en l'art. I respecte a la creativitat, només dir que un món tan competitiu com el que tenim avui en dia, si una persona no és creativa, no té res a fer, perquè tot el món està tan ben preparat, tot el món té una formació tan brutal que si no som creatius no podrem destacar. A lo mejor crees que conoces a una persona y cuando la ves bailar dices, madre mía, es que parece otra persona completamente diferente porque puede expresar más sus emociones y está bien. Por ejemplo, Dani es muy tímido y cuando baila, yo es que veo otra persona cuando está bailando, le veo él mismo. Sí, yo me veo más relajada, bastante más relajada porque yo estaba nerviosa todo el día y ahora estoy pues más relajada, me gusta mucho el bailar y el tranquilizarme y no sé, me gusta porque cuando llegas a casa es como, quiero que llegue ya el día tal para seguir bailando. Al principio me parecía un poquito raro porque nos lo pusieron así sin más, como vais a bailar dentro de 2 semanas. Y era como, dentro de 2 semanas vamos a bailar y ni siquiera sabíamos qué iba a hacer. Porque yo soy muy nerviosa, así que hablamos mucho más rápido cuando nos ponemos nerviosos. Y eso de bailar a mí me sirve pues para sacar la energía que me sobra, porque yo tengo mucha energía. Y cuando bailo, pues, cuando yo estoy bailando me siento como si estuviese sola. Yo no veo a la gente. Bailo y me imagino que estoy sola en un espacio y lo disfruto porque me gusta bailar, me gusta mucho la música también. En la danza últimamente estoy sintiendo un montón de cosas porque aparte de mi compañera también me lo pone muy fácil ya que ella se expresa de una manera especial
y no sé, a mí me hace sentirme bien y nada, que con el movimiento de el maniquí, que me hace sentirme bien, porque tengo un paso ahí que me hace sentir varias cosas, pasión, ganas, y aparte estoy con los ojos cerrados, así que no me entero de nada y pues lucha y mucha entrega sobre todo. La danza yo creo que ha fortalecido eso porque era una clase nueva de música y entonces siempre hablamos con las mismas personas y tal, a veces pues una ola tal, pero ahora ya que estamos todos muy pegados pues hemos hecho muchísima más piña. Lo del espectáculo final es lo que más me preocupa porque no quiero tampoco cagarla y bueno, lo de que haya público eso me da igual porque yo voy a lo mío y ya está, pero no quiero defraudar a mis compañeros.